Buenas tardes, mi nombre es Alan Reynoso Acuena y en esta ocasión voy a comentar o explicar tres ejemplos sobre la concurrencia en cada gestor de base de datos que hemos estado viendo. En este caso voy a empezar con KDSQL, después voy a proceder con SQL Server y al último en SQL Developer. ¿Ok? En esta ocasión ya tengo una base de datos creada, es necesario tenerla para poder tener la práctica. ¿Ok? Y tengo con dos tablas, una que se llama orders, que los datos que contienen nada más son unos, y los products, en este caso puse product A, product B, product C, y tienen diferentes datos de cuantidades, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La primera transacción que vamos a hacer, o bueno, el primer ejemplo de transacción se llama lectura sucia, ¿ok? Voy a ejecutar primero las sentencias y al final les voy a explicar de qué trata. Vamos a explicar esto. Es la primera sentencia que que va a empezar con una start transaction. Recuerden que tiene que empezar así. Y vamos a decir que select from todos los datos de productos donde el ID sea 1. Si nosotros ejecutamos este programa, nos va a seleccionar el 10. Pero, como saben, la transacción lleva los commits y los rollback. Los commits son para confirmar la acción que se está realizando en ese momento. Nosotros no la pusimos porque no estamos confirmando una cosa más. No estamos confirmando esta acción, es decir, que todavía es como si lo quiero hacer, pero no está confirmado al 100%. Tenemos esta segunda sentencia que es lo que aquí lo que va a hacer es actualizar el producto, la cantidad de producto a 7 donde el ID sea el 1. Pero tampoco vamos a confirmar, es decir, que lo va a realizar, sí, porque miren, si nosotros estamos aquí y ponemos nosotros ahora sin el start transaction, ahora vamos a poner el select, se nos va a actualizar, pero no de manera completa. ¿Pero qué pasó? La lectura sucia ocurre cuando una transacción lee datos que han sido modificados por otra transacción, pero aún no se han confirmado. En este caso, nosotros no pusimos el commit en ninguna de nuestras sentencias. ¿Qué quiere decir? Que sí se aplicó el cambio, pero no se confirmó. No se han confirmado, perdón. Por ejemplo, en la sentencia 1, lo que comienza es una transacción y lee la cantidad de productos A donde el ID sea 1, sin confirmar la transacción, es decir, que no se han registrado, no se ha confirmado correctamente. En la segunda sentencia lo que dice es que se actualiza la cantidad de producto A 7, pero no confirma la transacción igualmente, o sea, no se pone el commit. Y cuando nosotros ponemos o intentamos leer nuevamente la cantidad en la sentencia 3 del producto A, antes de que la transacción de la sesión 2 sea confirmada, en este punto podrás ver la cantidad como 7, lo cual es una lectura sucia, ya que no se han confirmado las modificaciones. Esto hablando de si dos usuarios o más están en una misma base de datos. Cuando me hablo de las sentencias, es decir, que no se ha confirmado. Cuando no se ha confirmado, es decir, que el otro usuario que esté en la base de datos no va a poder ver los datos que hemos actualizado hasta que nosotros hayamos puesto el commit. En ese caso, la base de datos quedaría tal y como está, sin ningún cambio, hasta que el usuario que está haciendo los cambios ponga la confirmación de la transacción. Con eso me refiero en esta explicación. Ahora vamos a ver otro ejemplo que se llama lectura no repetible. Y en esta ocasión vamos a generar esta transacción, que si recuerdan es la misma, y me va a mostrar el mismo producto ya modificado. Aquí lo que voy a decir es que actualiza la cantidad así donde el ID sea 1, pero ya estoy confirmando, ya estoy poniendo el commit. ¿Qué pasa si lo hacemos? Se han seleccionado, es decir, se han confirmado. Es decir, si nosotros volvemos a ejecutar esta sentencia, se va a ver una actualización del dato que nosotros queremos. Pero en este caso ya se ha confirmado correctamente. Bueno, si no les queda claro la lectura no repetible, aquí se los explico. Esto ocurre cuando una transacción lee una fila varias veces y obtiene resultados diferentes debido a que otra transacción modifica los datos en el interín. En este caso,
la sentencia 1 comienza una transacción y lee la cantidad de productos A y de 1 sin confirmar la transacción. La sentencia 2 actualiza la cantidad del producto A 5 y confirma la transacción. Y la sentencia 3, que es la que muestra los datos que queremos, intenta leer nuevamente los datos del producto A, después de que la sesión 2 ha confirmado sus cambios. Aquí la cantidad podría ser diferente, nosotros pusimos en total 5, lo que muestra una lectura no repetible debido a que el valor ha cambiado entre las lecturas. Igual refiriéndome a si dos usuarios o más están usando la misma base de datos. Al nosotros usar el commit, lo que nosotros estamos haciendo es confirmar que se va a actualizar los datos de la base de datos en todos los usuarios, no solo en el mío. Así que es posible que el usuario que esté usando la base de datos, al momento de actualizar la base de datos, ya pueda leer los cambios que yo he hecho. En el caso anterior no era así, debido a que el commit nunca se ha manifestado y podemos decir que se ha llevado exitosamente el cambio. Y por último vamos a ver el ejemplo que se llama actualización fantasma. Para eso vamos a volver a ejecutar la sentencia 1, pero en este caso ahora vamos a usarlo en la otra tabla, en la tabla orders, y por eso es que nos muestra los datos que ya teníamos antes. Con esta sentencia lo que vamos a hacer es, en nuestra transacción, vamos a insertar valores a los campos que tenemos en esta tabla y los vamos a confirmar con un commit. Así que si nosotros vamos aquí, se ha generado correctamente, es decir, si nosotros ponemos esta sentencia, voilà, nos está mostrando el dato que teníamos y el dato que hemos hecho. La actualización fantasma ocurre cuando una transacción ve filas que satisfacen una cierta condición, pero luego otra transacción inserta o elimina filas que también cumplen con esa condición antes de que se complete la transacción original. En este caso, la sentencia 1 que comienza una transacción y selecciona todos los pedidos relacionados con el producto A y de igual a 1. Y la sentencia 2 inserta un nuevo pedido para el producto A y confirma la transacción. Y volvemos a la sentencia 1 que intenta seleccionar nuevamente los pedidos relacionados con el producto A. Después de que la sesión 2 ha confirmado sus cambios, la sesión 1 podría ver un pedido adicional, un fantasma, que no estaba presente en una selección inicial. Y así concluimos los 3 ejemplos para GDSQL, así que ahorita vamos a pasar con SQL Server. Bueno, continuando con esta explicación, ahora voy a pasarme a SQL Server. Y en esta ocasión yo ya creé una base de datos llamada Concurrence Example 2, que es el siguiente ejemplo, y esta va a tener la tabla empleados y la tabla salarios. Ok, antes de comenzar, también quería hacer una anotación de que ya no me voy a detener a explicar estos ejemplos, debido a que ya los expliqué en el anterior en HeyDSQL. Y básicamente lo mismo, pero como ustedes sabrán, en HeyDSQL tiene una sintaxis similar, no parecida. En SQL Server Management es igual, no es totalmente parecida a Heidi, y así que vamos a dar. En este caso vamos a tener algunas modificaciones de sintaxis. Esta es la primera sentencia que vamos a usar. Vamos a decirle primero que usemos la base de datos Concurrency Example 2. Ok, una vez que nosotros ejecutemos esta, ok, eso significa que ya estamos usando, estamos dentro de esa, así que vamos a poder manipularlo. Vamos a decirle begin transaction. Begin es como start, así que, pero básicamente lo mismo, nada más que diferente forma de manifestarse. Y vamos a decirle que va a actualizar el salario a 60,000, perdón, donde el employee ID es igual a 1. Si nosotros ejecutamos esto, ok, se ha completado. Y nosotros procedemos a ejecutar esta sentencia, que es para mostrar para mostrar los salarios. Vamos a darle, vamos a ejecutar todo esto para que sea lo mismo y efectivamente sea actualizado. Ok, antes lo teníamos de una manera distinta. Lo que hicimos aquí es el ejemplo de lectura sucia, es decir que no hemos confirmado
la acción de manera correcta con los commits, ¿ok? Como ustedes habrán comprendido, la transacción comenzará y modificará el salario de un empleado, pero no conformará los cambios. Mientras tanto, otra transacción intentará leer el salario sin haber sido confirmado. ¿Ok? Es lo que tratamos de hacer en este ejemplo. En el ejemplo 2 vamos a hacer la lectura no repetible. ¿Ok? Vamos a ejecutar esta sentencia. Y aquí lo que dice que me seleccione, bueno, que empiece una transacción en donde seleccione todos los salarios donde el employee ID es igual a 2. ¿Ok? En esta siguiente sentencia lo que vamos a hacer es usar, o bueno, vamos a actualizar un salario mediante una transacción. En este caso va a actualizar en salario, donde salario, el promedio de salario amount es igual a 60,000, donde el employee ID es igual a 2. Y vamos a confirmar la acción, la petición. En este caso, si nosotros lo ejecutamos y seleccionamos, bueno, vamos a mostrar los datos con el employee 2, vamos a ver que se han actualizado correctamente del employee 2. Es decir, que la transacción leerá el salario de un empleado y luego en otra transacción se modificará el salario del mismo empleado antes de que se complete la transacción. Y por último vamos a hacer la actualización fantasma, que es básicamente lo mismo que HDSQL, pero con diferente sintaxis, no tan diferente, pero sí varía. En este caso vamos a usar el select usando una transacción from employees where department is igual a 6, y aquí no nos está mostrando. Aquí lo que vamos a hacer es insertar dentro de employees, vamos a insertar datos, ¿ok? Y vamos a confirmar ese movimiento, esa transacción. Ok, si nosotros hacemos esto y lo ejecutamos, se ha ejecutado correcto. Y si nosotros usamos el select employee, obviamente se han actualizado los siguientes datos. Como algo extra, lo que voy a hacer ahorita es hacer un método con el rollback, un ejemplo. En este caso vamos a actualizar en el promedio a 70,000, donde el employee ID es igual a 3. ¿Ok? Si nosotros ejecutamos esta sentencia así, se completa. Es decir, que si nosotros ejecutamos esta sentencia, ok, se ha actualizado, pero no se ha confirmado. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Vamos a proceder a poner rollback. El rollback lo que hace es deshacer los cambios realizados dentro de la transacción. En este caso, la modificación de salario de Mark Johnson, es decir, el del que nosotros modificamos de 70,000, perdón, si es que ya no veo los números, se revierte y se restaura el salario original. Así que si nosotros ejecutamos esto, ok, y si nosotros podemos hacer esto, voilà, se ha restaurado. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer son 3 ejemplos. A proseguir con este video. En este caso yo creé una conexión llamada B de tareas, y en esta creé 2 tablas, una que se llama productos y otra que se llama ventas. En este caso varía algunas. Por ejemplo, aquí he visto que no me permite usar el Start Transaction, etcétera, pero sí puedo usar el commit. Eso infiero buscando en internet, que dice que ya no es necesario ponerle Start Transaction aquí, debido a que ya Oracle SQL ya lo toma implícitamente. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es generar las sentencias tal como las tenemos. En este caso tengo esta que es primero para ver los productos, y aquí me selecciona. Ok, estos son los 2 productos que yo tengo. En este caso voy a hacer una actualización y voy a confirmar la transacción. En este caso, si yo ejecuto esto, se ha confirmado, y si yo vuelvo al select from productos, se ha actualizado correctamente. Esto es lectura concurrente. Obviamente yo no lo voy a poder mostrar, pero se supone que nosotros actualizamos desde esta ventana un producto, pero como le dimos el commit, automáticamente si yo abro otra base de datos, otro SQL aquí, en teoría ya debería aparecer en ambos. Pero si yo no coloco el commit, en la otra ventana de base de datos no se va a poder ver
esos datos, ¿ok? Es por eso es que es muy importante el commit. Es porque es cuando suponemos que dos usuarios están en la misma base de datos y que los dos están viendo ciertos datos. Yo actualizo uno, pero si no pongo el commit, pues la otra persona no va a poder ver esos datos que yo actualicé. Ahora voy a realizar el ejemplo de deadlock o el bloqueo mutuo. Para esto voy a actualizar en ventas la cantidad que es igual a cantidad más 1, donde id de ventas es igual a 1 y el commit, ¿ok? Recuerden, el commit lo que hace es que cuando tú tienes, bueno, dos personas están en la misma situación o en la misma base de datos, viendo la misma información, se les va a actualizar a ambos esa información. Si tú no lo actualizas, no se va a poder, no lo va a poder ver la otra persona. Es decir, si nosotros hacemos esto, filas actualizadas, y si aplicamos el commit, confirmación exitosa. Es decir, que si imaginamos que estoy en otra sesión, si yo le doy aquí a esta sentencia, que es lo que hace es actualizar productos, que lo que hace es actualizar el precio del producto relacionado con la venta, si yo lo ejecuto, fila actualizada, y si yo le doy el commit, se actualiza. Es decir, si estas dos transacciones se ejecutan simultáneamente, pueden provocar un deadlock si ambos usuarios esperan recursos bloqueados por el otro. Oracle SQL Developer detecta el deadlock y libera uno de los procesos para evitar el bloqueo permanentemente. ¿Ok? Lamentablemente yo no puedo abrir entre dos veces el mismo programa porque como la grabación me consume mucho y el programa me consume también un poquito, tengo el miedo de que se cierre todo y que se vaya la grabación al final. Por eso es que le estoy dando estas explicaciones. Son ejemplos que ustedes se aplicarán, yo creo que en la vida, ya en la vida laboral, pero espero que con estas explicaciones se entiendan. Y ahorita vamos a realizar el último ejemplo, que es el ejemplo de control de concurrencias con bloqueos explícitos. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es vamos a establecer un bloqueo exclusivo en el producto específico. En este caso, vamos a ejecutar esta sentencia. Bueno, voy a borrar esto para ver. Y se realizó un bloqueo exitoso. ¿Ok? Y ahorita si realizamos cambios en el producto bloqueado, es decir, si ejecutamos esta sentencia, se ha actualizado y se ha confirmado la acción. Ahora, si el usuario 2 intenta actualizar el mismo producto que lo bloqueó el usuario 1, es decir, update productos estos, si esto lo intenta actualizar, ¿qué pasará? Obviamente si yo le doy creo que sí va a pasar, ¿no? Exacto. Lo que pasa es aquí que lo que debería haber de hecho era mandarme un error debido al usuario 2. Es decir, si yo tuviera este código en otro usuario, al mismo tiempo mandaría error. ¿Por qué? Porque el de la sesión 1 ha bloqueado ese producto, ha bloqueado esa actualización y si el usuario 2 lo intenta realizar, pues obviamente va a tener un error. En este caso, la sesión 2 quedará en espera hasta que se libere el bloqueo exclusivo establecido por la sesión 1 en el producto específico. Esto lo hacen básicamente como un tiempo de espera oportuno. Es decir, yo tomo base de datos, quiero utilizar datos, pero a la vez el otro quiere utilizar otros datos que no son nada referentes a los míos, pues yo puedo bloquear esos datos por un momento, ¿no? Para que no haya pues errores al final, ¿no? Y así quedarían los ejemplos. Lamentablemente yo no podría mostrarlos en ambos debido a que por requisitos de mi computadora, ¿saben? Pero espero que se haya entendido con las explicaciones, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.